Cordial saludo, estimados compañeros y docentes. Mi nombre es Juan David Murcia, pertenezco al grupo 61 del curso Sistemas de Comunicación. Eh, Esta es la sustentación de la fase, de la tarea 5, perdón, modulación digital. Entonces, para este caso nos pedían hacer diferentes esquemas en donde podríamos mostrar o identificar la modulación OOK, la ASK, la FSK y la PSK. Entonces, como primera medida, hacemos la modulación OOK, que es, digamos, este es el circuito que tenemos en MATLAB o el modelo en diagrama de bloques de MATLAB de Simulink, y poniéndole el generador de Bernoulli, de binario, que es lo que genera es códigos aleatorios binarios para mostrar una señal determinada. Lo que hacemos es dividirla entre 5, la frecuencia más pequeña de la señal. Y los parámetros de la señal dada en la guía es de 10 por 63 o 10 por B, como se puede ver acá. Entonces aquí vamos, a continuación vamos a ejecutar el código y vamos a ver los resultados de la modulación. Entonces aquí podemos apreciar la modulación OOK, que simplemente es lo que nos muestra es señales en alto o bajo o ceros y unos. Entonces cuando está en 1 pues, nos muestra un pico de señal, cuando está en 0 pues no nos muestra señal. Aquí podemos seguir ejecutando y va a variar dependiendo de, de lo que nos haga el generador de binarios de Bernoulli. Eh, entonces aquí podemos apreciar que efectivamente cumple con la modulación digital OOK. Como segundo, teníamos que hacer la implementación del código ya en MATLAB como tal. Aquí podemos ver ya el código y de hecho las gráficas ya ejecutadas. Entonces, de la misma manera, nosotros lo que hacemos es, como no hay una función de Bernoulli acá como en el Simulink, lo que hacemos es un ciclo for eh, con diferentes condiciones para que esto ayude a variar la señal moduladora y obviamente la portadora. Y acá lo que nos muestra la señal modulada OK, que básicamente es muy parecido a lo que nos mostraba ahorita la señal que veíamos en el Simulink. Eh, cada vez que ejecutamos o corremos, pues vemos que cambia también la señal y la amplitud de la señal es de 3, que era A. Sí, es lo que equivale a para mi caso. Eh, Ahora, pues volvemos al Simulink. Vamos a ver ahora la modulación ASK. Para este caso nos pedían que tuviéramos cuatro frecuencias diferentes. Cuatro frecuencias diferentes. Aquí podemos ver que nos pedían las cuatro frecuencias. Una es A, una 5 por A, una 10 por A y una 15 por A. Entonces, aquí vemos la primera señal eh, modulada en amplitud, que para mi caso A es 3, entonces la amplitud sería 3. Y la frecuencia, si es para todas, de 50 por 63, 50 por B. Entonces aquí vemos la señal 1, la señal 2, que ya es la de amplitud de 5 por A, la señal 3, de 10 por A, 10 por 3, y la señal de 15 por 3 en amplitud. Entonces aquí es modulación en amplitud, básicamente es eso. Utilizamos tres switches en cascada
con el fin de que nos muestre la señal portadora y el resultado tiene que ser eh, una señal con 4 niveles de amplitud diferentes. Entonces, aquí este primer scope nos va a mostrar la señal para estas dos frecuencias. Este de aquí abajo nos va a mostrar para las frecuencias de abajo y este ya nos va a mostrar las cuatro. Entonces procedemos a correr el MATLAB. Y como podemos ver acá, está modulando en dos amplitudes, ¿no? Entonces, una es a 3 y otra es a 15. Entonces, digamos que ahí está cumpliendo para la parte de arriba. Vemos que es una señal senoidal y que está cumpliendo pues con los parámetros establecidos de 15 y de 15 y de 3. A este segundo scope nos muestra ya dos amplitudes mucho mayores, que son las de las dos partes de abajo, como les venía explicando. eh, y nos muestra entonces dos amplitudes diferentes también, que son a 45 y a 30, o 10 por 3 y 15 por 3. Y el último scope, o sea que aquí este que es la señal modulada, nos muestra como efectivamente las cuatro señales. Aquí podemos ver o las cuatro amplitudes, perdón, las cuatro amplitudes de la señal. Bueno, entonces aquí vemos las cuatro amplitudes. Está la de 15, la de 45, la de 45. Lo que podemos es volver a correr el código y nos va a mostrar nuevamente las cuatro amplitudes. Aquí ya vamos a poder ver un poco mejor las cuatro amplitudes. Entonces, mira, acá está la amplitud a 3, la amplitud a 15, la amplitud a 30 y la amplitud a 40. Entonces, ahí digamos que estaríamos cumpliendo también ya con los requisitos para la señal ASK y la modulación digital ASK. Ahora vamos a la modulación FSK. Entonces, para la FSK básicamente es lo mismo, lo único que cambiamos es la fase, perdón, la frecuencia de la señal. En este caso, tenemos una amplitud para todas las señales, es la misma, es 63, es B, y lo que variamos ahora es la frecuencia. Entonces, esta es de 60 kilohertz, 60 kilohertz. Esta es de 120 kilohertz. Esta es de 180 kilohertz y la otra es de 240 kilohertz. Eh, entonces, aquí básicamente lo que va a hacer el programa es mostrar la respuesta en frecuencia y la señal modulada en frecuencia. Entonces, mire, revisemos muy bien que aquí se encuentran las cuatro frecuencias que nos solicita. Entonces, esta es la primera frecuencia de 120 kilohertz. Esta es la segunda frecuencia a 180. La tercera, perdona, a 120. Perdón, a 60, 120, a 60, 120 y entonces acá vemos 60, 120, esta parte, ampliamos un poco más. Entonces a 60 kilohertz, aquí se ve la señal modulando a 63 en amplitud, a 60 a 120 kilohertz, a 180 kilohertz y a 240 kilohertz, que es esta parte un poco donde se ve ya mayor frecuencia de la señal. Sí, acá podemos ver exactamente lo que nos está pidiendo el programa. Eh, Podemos ejecutarlo las veces que queramos y vamos a tener
siempre el mismo resultado, entregándonos las cuatro frecuencias y modulándolas cada una por separado. Lo último que hicimos es el modulador PSK, modulador digital PSK, que lo único que hace es modular en fase. La modulación digital en fase, ¿no? Entonces aquí lo que definimos fueron dos señales senoidales con diferentes parámetros. Entonces, la amplitud de 63, la frecuencia en radianes por segundo. Aquí tenemos que hacer la conversión de radianes por segundo eh, a hertz. Entonces es 2 por pi por 63 por 1000. Entonces, esa sería la frecuencia en radianes por segundo. Y lo mismo la fase, que la tenemos que dar en radianes. Entonces, como nosotros tenemos uno de 90 grados, entonces hacemos la conversión a radianes y nos da 1.57 para 90. Y para 45, aquí vamos a ver el de 45, da 0.78. Entonces, eso nos daría en radianes. El generador de Bernoulli, de la misma forma, digamos que hacemos eh, cogemos la frecuencia más baja y 5 veces la frecuencia más baja. El stop time también es una parte muy importante para la generación de todos estos códigos, pues porque si no está, digamos, dentro de los parámetros, se va a demorar mucho más la señal y nos va a hacer una variación o se va a demorar mucho en ejecutar el código. Entonces aquí ya podemos apreciar la modulación PSK a 90 y a 45. Miren que ahí están haciendo los cambios cuando empieza a cambiar de fase. Este es a 45, este es a 90, este es a 45. Los más seguidos son a 45 y los que tienen un poco más de amplitud son a 90 grados. Entonces, revisemos que todos está haciendo el cambio de la fase, que finalmente es lo que esperamos del modulador en fase. Entonces, después de ciertos tiempos, mire que aquí lleva una fase y cambia de una vez. Este es de 45 y aquí vuelve y cambia. Aquí, por ejemplo, este es de 45, cambia muy rápido. Y digamos que ahí vemos que efectivamente está funcionando eh, el modulador en fase, modulador digital en fase o PSK. Con esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención y un muy cordial saludo.